Hola a todos, familia Fisiospinal. Soy Watt y soy un nuevo personaje de la familia Fisiospinal. El 24 de febrero es el Día de la Psicología en España, que por cierto, se celebra el Día de la Psicología en honor al patrón de la psicología, Juan Huarte de San Juan. Y para celebrarlo, hemos tenido la gran oportunidad de hacerle una entrevista a Siki, nuestro cerebro. Bienvenido, Siki. Estamos encantados de poder contar contigo. Existen muchísimas preguntas alrededor de la psicología y de la psicoterapia. Pero la primera que quiero hacerte, Siki, para que todos nuestros amigos lo conozcan, si puedes explicarnos qué es una terapia psicológica. Pues verás, Watt, la terapia psicológica, o también llamada psicoterapia, es un conjunto de técnicas usadas por un psicólogo clínico, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. A través de la psicoterapia se logra modificar la conducta para evitar aquellos comportamientos y pensamientos que nos provocan malestar. Verás, suele haber bastante desconocimiento alrededor de los tratamientos psicológicos. Muchas personas creen que ir a psicoterapia es una demostración de debilidad. Pero no es así. Cuando acudimos a terapia psicológica, lo que hacemos es tratar de manera profesional aquellos problemas que afectan a nuestra salud mental. Muchas gracias, Siki. Y la siguiente pregunta que me viene a la cabeza: ¿es necesario tener un trastorno psicológico o una enfermedad mental para comenzar una terapia psicológica? ¿Qué puedes contarnos? No es necesario tener un trastorno psicológico, una enfermedad mental o estar sufriendo por un problema puntual en tu vida para acudir a una terapia psicológica. Evidentemente, en estos casos ya todos tenemos asumido que la forma eficaz de resolver estas circunstancias es a través de una terapia psicológica. Tenemos ya muy interiorizado en la sociedad que si una persona tiene ansiedad, tiene depresión, tiene una fobia, estos trastornos psicológicos están conocidos ya, aunque hay muchísimos detrás del catálogo de trastornos psicológicos. Debe de acudir a terapia psicológica para poder enfrentarlo, manejarlo y prevenir situaciones futuras. También, evidentemente, si estoy en una situación de sufrimiento o de malestar, la intervención de la psicología va a tener como máxima facilitar esas herramientas eficaces que puedan proporcionar recursos y que luego se puedan poner en práctica en el día a día. Pero hoy en día también se utiliza la psicología y también se utiliza la terapia psicológica en como un desarrollo de las capacidades propias de la persona. Es decir, somos únicos y evidentemente la psicología nos va a aportar recursos que van a intensificar nuestras habilidades innatas. Con lo cual, un tratamiento psicológico va a poder dotar de autonomía e independencia a quien necesitan, que somos todos, lidiar y gestionar dificultades en nuestro día a día y aportarnos bienestar. A ver, hoy es mi día, pero, por ejemplo, mi amigo el corazón, pues también recibe un entrenamiento continuado. Es decir, te explico. Por ejemplo, no es necesario que mi amigo el corazón esté enfermo, tenga una cardiopatía, tenga una arritmia, tenga un soplo para tener que ir a hacer ejercicio de manera continuada en el tiempo, alargada en el tiempo. No es necesario. Hay muchas personas que hacen ejercicio para mantenerse bien, para tener bienestar físico, para encontrarse bien consigo mismo, pero no porque tengan el corazón enfermo. Pues esto lo podemos equiparar a mi caso. En muchas ocasiones las personas acuden a terapia para tener su propio gimnasio mental, es decir, para gestionar las dificultades del día a día con un profesional de la psicología que de manera neutral y objetiva puede ayudarle a mejorar esa situación de bienestar mental. Muchas gracias, Siki.
nos has aclarado un montón de cosas. Pero, Siki, ¿nos podrías decir cuánto aproximadamente dura una terapia psicológica? Me alegro que me hagas esta pregunta porque es una pregunta que suscita muchísima curiosidad y que incluso dos pacientes que están en una terapia psicológica comparan la duración de sus tratamientos, cuando evidentemente hay muchas variables que influyen en la duración de una terapia. Como hablábamos, en un tratamiento psicológico se puede empezar por múltiples razones, bien porque haya un trastorno o enfermedad mental, bien porque haya una situación puntual que esté provocando un alto malestar a una persona, o bien como tratamiento preventivo, es decir, no como tratamiento curativo. En los dos primeros casos, la duración de la terapia va a depender de factores como en los tiempos que necesita cada paciente, las circunstancias exclusivas de cada paciente para enfrentar la situación y evidentemente la evolución de un trastorno. No es lo mismo que un trastorno, una enfermedad mental o una circunstancia puntual que provoca un gran malestar lleve instaurada en el tiempo meses a que lleve instaurada años. Entonces, evidentemente, los tiempos serán distintos. También es cierto que hay enfermedades mentales que son crónicas y por lo tanto requieren de una terapia psicológica ayudada siempre de nuestros amigos de psiquiatría para, en muchos casos, llevar un complemento y ayudar al paciente a tener la mejor calidad de vida. Pero en el caso de trastornos psicológicos y no de enfermedades mentales, terapia, independientemente de las circunstancias, tendrá un principio y un final. Y el final será cuando el psicólogo clínico, en este caso, decida que el paciente ha solucionado su dificultad y puede afrontar las dificultades de manera autónoma e independiente, porque gracias a su trabajo en la terapia psicológica ha conseguido por sí mismo establecer y desarrollar estrategias en su día a día. Evidentemente, si utilizamos la terapia psicológica de manera preventiva, es decir, para encontrarnos bien en nuestro día a día a nivel psicológico, no tiene un principio y tampoco tiene un final. Es decir, que el principio puede ser desde que uno es niño y empieza un tratamiento psicológico, precisamente para evitar situaciones futuras negativas que puedan venir, pero también, evidentemente, puede tener un comienzo en la mitad de nuestra vida o en el final de nuestra vida. Es decir, que la persona es la que decide cuándo empieza un tratamiento psicológico preventivo. En muchas ocasiones, son los padres o los papás los que deciden que sus hijos acudan al psicólogo de manera preventiva, no solamente cuando tienen un problema a resolver, evidentemente, sino también como manera de que ellos aprendan a gestionar y vayan creciendo como personas, poquito a poco gestionando las circunstancias que van percibiendo en su día a día, de manera autónoma e independiente. Por eso al final de esta terapia psicológica, como es preventivo, pues es hasta que el paciente lo decida, porque es una labor preventiva de salud mental que evidentemente nada que tiene que ver con las circunstancias anteriores que hemos descrito, en la que la terapia tiene un principio y tiene un final decidido por el psicólogo. Muchas gracias, Siki. Seguro que a todos nuestros amigos les ha quedado mucho más claro cuánto dura una terapia psicológica. Bueno, Siki, nos has contado hasta hoy muchas cosas, pero ¿podrías explicarnos en qué consiste una sesión de psicología? Cuéntanos. ¿Que cómo es una sesión de terapia psicológica? Vaya pregunta tan buena, que me has hecho, pero también tan larga, que podríamos estar aquí hasta el año que viene, que se vuelva a celebrar el año de la psicología a nivel mundial para responderte. Así que voy a intentar resumir
¿Qué es una sesión de terapia psicológica? La terapia psicológica, evidentemente, está formada por sesiones. Primera sesión, la segunda, es decir, que es un número de sesiones que, como hablábamos antes, está ajustado a cada paciente. Porque en el ámbito de la salud mental, un tratamiento se ajusta a las necesidades psíquicas de cada persona. Por eso siempre voy a insistir que la terapia psicológica es única de cada paciente. Y por eso las comparaciones, en este caso, no nos ayudan. En las sesiones de consulta con un psicólogo, de manera habitual se va a establecer el diálogo y la escucha del psicólogo hacia el paciente. Durante el encuentro, el psicólogo realiza preguntas con la intención de averiguar, diferenciar y conectar aspectos personales, sociales, del entorno. Todo esto será para obtener conclusiones de las causas del problema e intervenir en cada situación. Es cierto que en una sesión de tratamiento psicológico, de terapia psicológica, es importante que haya un buen ambiente, ¿vale? Que haya un ambiente de confianza. Este buen clima, este buen ambiente va a hacer que se pueda abordar el problema, la dificultad, el trastorno, de lo que hemos hablado antes, de una manera más eficaz. Y aquí me apetece mucho hablarte de lo que significa el secreto profesional en este ambiente de confianza. Ese secreto profesional que es todo aquello que nos comenta el paciente en terapia psicológica y que evidentemente se va a quedar en el secreto de la terapia psicológica. Es decir, que nunca podrá salir de ese ambiente de la terapia psicológica porque es un contrato que hace el paciente y el psicólogo, en el que el psicólogo siempre favorecerá ese secreto profesional y respetará aquellas intimidades, aquellas verbalizaciones, aquellos sentimientos que expresa en la terapia. Por eso es muy importante saber lo que significa el secreto profesional para que el paciente, desde el primer día, entienda que todo lo que verbalice, que le haga sentir mal, siempre se quedará en el ámbito y en el contexto de la terapia psicológica. Gracias, Siki. Como siempre, un placer escucharte. Estamos conociendo muchas cosas sobre la terapia psicológica y sobre nuestro amigo Siki. Otra de las preguntas que me surgen, Siki, es si existe diferencia entre la psicología infantil y la psicología de adultos. ¿Qué puedes contarnos sobre este tema? Pues sí, existe una clara diferencia entre la terapia psicológica infantil y la terapia psicológica de adultos. Resumiendo, podemos decir que la terapia psicológica infantil está centrada en menores de 0 a 18 años. Sí, de 0 a 18 años. Eso quiere decir que en muchas ocasiones un menor de menos de un año va a necesitar terapia psicológica por circunstancias que se estén dando y que le generen un malestar a él y a su entorno, pero principalmente al menor, y que en este caso sus adultos de referencia, ya sean sus padres, las personas de referencia adulta que estén a su cargo. Ya sabemos que las circunstancias son muy diversas en cada menor y que pueden tener papás, mamás, abuelos, tutores, tíos, es decir, cualquier adulto de referencia, en este caso, que esté en el día a día del menor. Pero principalmente nos estamos refiriendo a aquella figura tan diversa que puede ser el tutor legal del menor. En este caso, lo importante es que el menor reciba esa terapia psicológica en sesiones individuales, sea por labor preventiva o sea por labor curativa. En ambos casos, el menor recibirá una valoración, una evaluación diagnóstica por parte del psicólogo clínico. Pero, aparte, también es muy importante e indispensable para que este tratamiento psicológico sea eficiente la intervención de esas personas de referencia adulta en el menor. Y por eso es muy importante que esas personas de referencia, esos adultos que tienen el menor, reciban unas sesiones individuales en las que puedan percibir, aprender
interiorizar estrategias y pautas para poder ayudar siempre al menor. Es cierto que, como hablábamos, la terapia psicológica es un entorno seguro para el menor y en muchas ocasiones es en ese entorno donde puede verbalizar sus sentimientos, sus circunstancias de manera segura y sin tener que proteger a ningún ser querido, sintiendo la libertad de poder expresar sin ningún tipo de consecuencia psicológica para él mismo. La diferencia con una terapia psicológica adulta es evidente, porque en muchas ocasiones una terapia psicológica de adulto se hace exclusivamente con el adulto. Si bien es cierto que el psicólogo puede proponerle al paciente adulto, siempre con su consentimiento y autorización, el que en las sesiones pueda acudir una persona de referencia para él importante, ya sea pareja, ya sea amigo, ya sea familiar. Aquella persona que considera que es importante en su vida y que puede arrojar ayuda en la terapia psicológica, dando una visión y una perspectiva igual o distinta, pero que evidentemente ayudará siempre a una terapia más beneficiosa para el propio paciente. Vaya, así que es muy interesante todo esto que nos cuentas. Hasta ahora, Siki nos ha contado lo que es una terapia psicológica, cuándo y cómo se debe comenzar y terminar, en qué consiste una sesión de psicología, las diferencias entre la terapia de adultos y la terapia infantil, pero no quiero despedirme de Siki sin preguntarle por algo que me parece súper interesante. Las somatizaciones. Siki, ¿qué puedes contarnos sobre las somatizaciones? Las somatizaciones son la aparición de síntomas físicos recurrentes que no tienen una causa física justificada y que van a interferir en el desarrollo personal, laboral o social de la persona. Cuando indico que son recurrentes es que no es algo puntual, sino que se prolonga en el tiempo. Y por otra parte, cuando digo que no tienen una causa justificada física, es porque en muchas ocasiones las personas han ido antes al médico y el médico les ha aclarado que no existe una razón física de esas molestias. Es entonces cuando hablamos de somatizaciones. Por lo tanto, es muy importante descartar antes que haya una enfermedad o un origen físico. Bueno, las somatizaciones, quiero decirte, Watt, que en muchas ocasiones están pendientes y presentes en nuestra vida desde que somos pequeñitos. A lo mejor alguno de vosotros, cuando era pequeñito, recuerda haberse puesto nervioso por un examen, por ir al médico, por una situación que les preocupaba y entonces empezar a dolerle, por ejemplo, la barriga o empezar a dolerle la cabeza. Y evidentemente eso no significaba que estaba enfermo, pero que sí estaba estableciendo una relación directa entre mí mismo, psique, la mente y el cuerpo. Y entre medias había una emoción que no estaba sabiendo resolver en esa circunstancia y por lo tanto se provocaba esa conexión tan importante entre cuerpo y mente. ¿Qué sucede? Que normalmente esas somatizaciones pueden resolverse cuando resuelvo la emoción. Por lo tanto, las somatizaciones que son recurrentes hay que abordarlas desde una terapia psicológica para encontrar el justo equilibrio entre mente, yo, cuerpo y esa emoción que no está siendo bien resuelta. Las somatizaciones pueden ser muy inhabilitantes, es decir, pues desde una náusea, una diarrea, un dolor de cabeza que nos inhabilite, que lo único que va a hacer es llamarnos a la puerta y decirnos, oye, o resuelves esta emoción o no te voy a dejar seguir. Entonces es muy importante que en este caso yo llame la atención, os llame la atención y os diga, tenéis que resolver, porque si no resolvéis, yo no os voy a dejar tener ese dolor de cabeza, no voy a dejar de tener ese molestia intestinal o
os pueden debilitar de muchas maneras, porque existen tantas somatizaciones que evidentemente cualquiera de ellas es muy difícil de llevar, pero que sepáis que lo hago de todo corazón. Es decir, lo hago para que resolváis, para que podáis tener una mayor calidad de vida. Por eso, los síntomas que pueden darse son muy amplios. Pueden ser gastrointestinales, tipo diarrea, intolerancia alimentaria, dolores abdominales, úlceras. También puedo recurrir a síntomas neurológicos como cefaleas, dolores musculares, desvanecimientos. También me puede dar por síntomas respiratorios o cardíacos como mareos, dolores de pecho, taquicardias o sensación de ahogo. O incluso síntomas sexuales, pérdida de apetito sexual, impotencia. Bueno, en definitiva, que voy a hacer todo lo posible porque me hagáis caso. Y a cada uno de vosotros os voy a ir a la sintomatología que más os afecte. Recuerdo que he tenido músicos a los que he tenido que inhabilitar a lo mejor en una mano durante unos meses para que pudieran resolver esa emoción. O médicos que trabajaban con las manos y eran cirujanos. O cantantes que tenían que trabajar con su voz. En definitiva, mi objetivo es neutralizar esa parte que tanto necesitáis física para que me podáis hacer caso, me prestéis un poquito de atención y poder resolver. Y os sentéis y digáis, voy a resolver esta emoción que me está causando malestar. Así que, de verdad, de todo corazón, os digo que yo como mente, como psique, lo hago para que podáis resolver esa emoción. Así que no me lo tengáis en cuenta. Las somatizaciones están para que podáis tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Siki. Y bueno, Watt, hasta aquí han llegado tus preguntas. Espero que hayan quedado claras, tanto para ti como para todas las personas que han podido escucharlas. Que estoy súper agradecido de formar parte de el día y de la celebración del Día Mundial de la Psicología. Que la psicología es para mí de gran ayuda, como mente, como psique, que es una gran aliada para mí, para que tenga una muy buena salud psicológica y por lo tanto va unida la salud física. Así que agradeceros muchísimo que me cuidéis y os deseo que tengáis una estupenda calidad y una estupenda salud mental. Muchas gracias a ti, Siki. El placer ha sido nuestro. Estoy segura de que todos nuestros amigos que están viendo o que han visto esta entrevista al completo conocen un poquito más de lo que es la psicología y la psicoterapia y han aprendido un montón de cosas. No te preocupes, que te cuidaremos, porque eso es bueno para cada uno de nosotros. Así que esperamos que os haya gustado esta gran entrevista a nuestro psicoconsejero Siki y solo me queda decir feliz Día de la Psicología.